Gran Propósito presenta Conversaciones con Propósito. Un espacio de crecimiento profesional. Con el equipo de Gran Propósito. En el podcast de hoy, conversaremos sobre un tema presente en el desarrollo profesional. ¿Cómo recuperarse después del fracaso? ¿Cuándo sucede? ¿Cómo afrontarlo? Y herramientas para sacar provecho de ello. Los dejamos sin más con nuestro equipo de Gran Propósito. Hola y bienvenidos de nuevo a las Conversaciones con Propósito, con el equipo acá de Gran Propósito, un podcast dedicado a los temas que afectan el desarrollo y crecimiento profesional. Hoy, como escucharon en el intro, vamos a estar tratando un tema fundamental en el desarrollo de cualquier idea, cualquier emprendimiento, cualquier desarrollo que estemos pensando adoptar o crear, que es recuperar la confianza en ti mismo después del fracaso. ¿Okay? Como todos sabemos, el fracaso es una parte importante del crecimiento profesional. Vamos a intentar muchas cosas y nos vamos a planear muchas cosas, pero también vamos a fallar en muchas otras. Y es importante no dejar que estas situaciones nos hagan perder la confianza en uno mismo. Cuando algo no sale como esperábamos, en un proyecto, en una decisión, en el trabajo, en la vida personal, no solo nos afecta el resultado, también nos afecta interiormente, porque muchas veces hemos aprendido a vincular nuestro valor personal con nuestros logros. Todos sabemos que a veces tratamos de comparar el valor que aportamos en X situación o inclusive dentro de un ámbito laboral, lo importante que somos para X equipo, basándonos en lo que es nuestro aporte con respecto a la tarea a la mano. Entonces es importante, ¿verdad? Evitar el diálogo interno, ¿verdad? Que conlleva después de este análisis, que promueve la autocrítica, la vergüenza, la comparación con otros, el miedo al juicio externo, la parálisis, la duda sobre nuestras capacidades, entre otras cosas. Es importante saber, de mi parte, que todos, absolutamente todos vamos a encontrar fracaso en nuestros procesos de evolución. Más allá de reconocerlos, lo que no debemos hacer es precisamente, yo le decía a mis compañeros, apuntar esa arma hacia adentro, ¿no? Empezar a ver qué es lo que yo tengo mal, que las cosas no salieron bien. Voy a aprovechar el momento para saludar a mis compañeros de Gran Propósito que me acompañan hoy. Gaby, Joaquín, bienvenidos. Hola. Gracias, Tony, ¿qué tal? Gracias. Y pues como ven aquí un tema bastante relacionable, ¿no? El miedo al fracaso. ¿Qué nos pueden decir ustedes acerca de esto? Hola para todos. Como Tony venía señalando y como nosotros muchas veces hemos conversado en nuestro grupo de nuestras experiencias en las cuales nos hemos desempeñado y en las cuales hemos hecho proyectos, vivencias y trabajo, todos pasamos por fracasos. Pero pasar por fracaso es un momento también para ver qué se aprende, porque el fracaso también tiene un elemento para enseñarnos, para permitirnos evitar que vuelva a suceder algo similar, si lo abordamos de esa manera positiva. No solamente nos va a permitir aprender de él, también lo podemos usar como un trampolín para entender por qué sucedió lo que está sucediendo o lo que pudo haber pasado. Porque los humanos no somos perfectos y entonces podemos en diversas situaciones cometer errores, valga la redundancia, y dirigirnos hacia donde no queremos y fallar o cometer un logro que fue demasiado ambicioso y fracasamos. ¿Qué es importante entonces? Recuperar la confianza en nosotros, entender que ese fracaso es un tropiezo, pero no es lo que nos va a frenar en la vida, es simplemente un proceso, es una piedra más en el camino que tenemos que ver cómo a partir de ese tropiezo podemos llegar a un autoconocimiento, como estábamos conversando con Tony muchas veces y lo hemos conversado nosotros también con Gaby. Hay que tener paciencia, no desesperarnos y hay que pasar a la acción, a ver qué ocurrió, por qué pasó, por qué se originó ese proceso de fracaso. Sí, bueno, yo considero que el fracaso
también nos afecta tanto porque tenemos una idea rígida y equivocada del éxito. Creemos que todo debe salir perfecto a la primera y que cuando nos equivocamos o cuando fallamos, ya ese es el punto final, y realmente no es así. Necesitamos entender que el fracaso es parte del proceso y por lo tanto, cuando cambiamos nuestra perspectiva sobre el fracaso, podemos empezar de nuevo y reconstruir nuestra confianza. Entonces es importante tener claro que primero el fracaso no nos define. Cuando tenemos una caída no significa que no somos capaces. Al contrario, nos indica que hay aspectos por mejorar y debemos motivarnos más para seguir adelante. También hay que tener en cuenta que todos hemos fracasado alguna vez. O sea, yo creo que no hay una persona en el mundo a la que todo lo que haga le salga bien, incluso en el primer intento. Entonces, debemos pensar o guiarnos por esas personas, inspirarnos en esas historias donde ahorita son personas exitosas, lo comentábamos antes de empezar a grabar, personas exitosas, pero que enfrentaron varios fracasos y que no se rindieron, y que gracias a su consistencia y a su disciplina, hoy son personas que pueden contar su historia y dejar un impacto. Y no quiere decir que no hayan enfrentado fracaso. Sí, bueno, eso que tú estás señalando, Gaby, el error es una forma de aprender la lección. ¿Cuál fue el error que me llevó a ese fracaso? Si es que podemos ponerlo en esos términos. Pero solo vamos a tener esa lección aprendida si dejamos de enfocarnos en que salió mal y enfocarnos en, bueno, salió mal, pero vamos a preguntarnos qué puedo aprender de este momento, de esta experiencia, cómo puedo encaminarme hacia el éxito que yo quiero. Porque cuando consideras al fracaso como la parte, como tú mismo señalas, de un proceso, tienes también las oportunidades de aprender en ese proceso, de transformarte, como han hecho inventores, deportistas, gente famosa que a partir de su fracaso adquieren experiencia, lo entienden, lo abordan y salen adelante para seguir avanzando sin tener miedo, que es un sentimiento que nos puede atrapar cuando sentimos que hemos fracasado. Claro, muy importante eso que dice Joaquín, de que hay que identificar el error, ¿no? A ver qué fue lo que nos salió mal si consideramos el fracaso como parte del proceso. Pero es importante también en ese proceso de identificar qué es lo que a lo mejor no salió como esperábamos, abandonar lo que es la autocrítica destructiva, ¿no? A veces cuando lo que les estaba diciendo hace rato, ¿no? Eso de apuntar el arma hacia uno mismo, ¿no? A veces cuando algo no nos sale bien, y generalmente cuando hacemos proyectos individuales donde no hay alguien más en ese equipo, ¿no? Tendemos a mirar negativamente o mirar introspectivamente de manera negativa, ¿no? Y empezar a decir, ok, es que no, es que claro, a mí es que no me va a salir bien porque es que eso yo no lo sé hacer, o a lo mejor estoy tomando los pasos como no es. A ver, vamos a ver qué fue lo que hice mal. Y no es eso, esa actitud no nos va a permitir identificar de manera correcta, como dice Joaquín allí, la causa del fracaso, pero a manera de aprendizaje, ¿no? ¿Okay? No estamos buscando el problema, estamos buscando qué partes de ese proceso se puede mejorar para alcanzar un resultado positivo o mejor si lo volvemos a intentar, porque hay que volver a intentarlo. Es importante, como dice Gaby, reconocer que el fracaso es parte del proceso. No va a haber ningún proceso, ¿verdad? De cambio o de crecimiento donde no cometamos errores, donde no haya un fracaso, donde no haya un traspié, porque a veces muchas de estas resultados o muchos de los resultados de este proceso tienen que ver con un agente externo que a lo mejor no somos nosotros y son cosas que jamás vas a poder controlar. Entonces, a lo mejor, indiferentemente de lo perfecto que sea tu proceso de análisis y tu plan, el fracaso puede venir de una parte externa que a lo mejor no hemos considerado de la manera correcta. Pero lo importante es aprender de ese fracaso y no descatalogar una idea porque no nos ha salido como esperábamos. Sí, bueno, hay momentos en que hay que evitar
el diálogo negativo, que es el que nos lleva a descartar las ideas, ¿no? No debemos caer en esos pensamientos que dicen, soy un fracasado, qué fracaso, no sirvo para esto, soy un inútil, toda esa autocrítica que es muy destructiva porque viene de uno mismo, hacia adentro, como dice Tony, te disparas a ti mismo, ¿no? Todas esas son frases con valoraciones destructivas que no nos ayudan a salir del fracaso. Para salir del fracaso tenemos que afrontarlo desde la perspectiva de que, como decíamos, todos hemos fracasado, pero ¿qué puedo sacar del fracaso? ¿Qué puedo estar en manos de mis mentes, de mis cosas? O sea, ¿qué errores puedo evitar en el futuro? ¿Qué puedo aprender de esta lección que me condujo a un fracaso? Tengo las capacidades de aprender, qué necesito, con qué debo yo, qué herramientas usar, cómo debo mejorar, porque el fracaso no es el punto final, es una parte del camino, y cuando lo analizo desde esa perspectiva, fortalezco mi autoestima y no la destruyo, y eso es importantísimo, tener la autoestima desde el punto de vista positivo, porque ella es la que nos va a permitir avanzar y tomar claridad en lo que vamos a hacer, no verlo como el fin, la destrucción, sino más bien como, bueno, este proceso no era como yo esperaba, esta idea no fue la que yo quería o quizás no tuve el resultado esperado. ¿Qué puedo ahora recomponer en mi camino para obtener el éxito, para obtener lo que yo quiero y quitarme de encima esa sensación de fracaso? Sí, muy importante lo que comentas, Joaquín, y me recuerdas algo personal, mi primer fracaso, que fue bastante duro por el hecho de ser el primero. Hoy en día, digamos que acepto que el fracaso es parte del proceso y lo sé manejar, pero cuando enfrentas tu primer fracaso no estás preparado para eso, y en mi caso no supe cómo reaccionar. Pues haciendo el cuento corto, siempre me he destacado por ser una buena estudiante, y cuando entré a la universidad no me fue bien en una asignatura, y eso para mí fue terrible. O sea, me daba golpes de pecho, me sentía bruta, incluso fui muy dura conmigo misma. Y tomé un tiempo en entender que era parte del proceso, que ciertamente el bachillerato no es lo mismo que la universidad, que era solo una niña de 16 años que estaba entrando a un mundo desconocido, y ya con el tiempo, asimilando todo lo que estaba viviendo, lo intenté nuevamente, y en la segunda oportunidad me fue genial. ¿Por qué? Porque ya había tenido prácticas, ya había tenido conocimientos previos. Entonces allí radica la importancia de no ver el fracaso como un punto final, porque si no yo fuese abandonado la carrera en primer semestre. Pero no, de esa lección aprendí que debo levantarme y debo seguir adelante. Ciertamente no fue fácil, como les digo, estaba muy chica y no sabía cómo manejar la situación, pero no me rendí. O sea, realmente eso no me detuvo, sino que me dio más motivación de seguirlo intentando, porque algo dentro de mí me decía que yo sí era capaz y que, cónchale, esa traba no me iba a definir. Creo que con esto puede servir de ejemplo para muchas personas que estén en esa situación. Es normal que algo no salga bien a la primera, pero no debemos rendirnos, sino revisar los errores para perfeccionarlo en el próximo intento, pero no dejarlo de intentar. Claro, muy importante. Tú hiciste un esfuerzo en recuperar la confianza y dejar de lado el sentirte inseguro, y comenzaste, como todo, con esas pequeñas acciones que nos empiezan a dar confianza, a acumular qué fue lo que estábamos haciendo, cómo debo ahora lograr un avance, y cada acción, cada una de esas acciones que empezamos a tomar en una dirección que hemos decidido que queremos reconstruir con confianza. La confianza es importante, nos va a ayudar a ver el fracaso en una perspectiva diferente. Y en eso yo creo que Tony tiene mucho que decir. Oye, no, muy bonito ese ejemplo del bachillerato, el cambio del bachillerato a la universidad. Yo creo que es la manera más directa de explicar que el fracaso es parte del proceso, ¿no? A pesar de que muchas instituciones nos preparan, ¿no?, para supuestamente asumir ese reto de la universidad, nada te prepara realmente a lo que es el cambio de dinámica y la cantidad de trabajo que te cae sobre la mesa cuando entras a la universidad, ¿no? Es una dimensión desconocida. y como dice Gaby muy bien allí, muy bien explicado en su ejemplo, es que nuestro primer instinto es
mira, yo no sirvo para esto, ¿sabes? Sobre todo cuando la comparación es con secundaria, ¿no? O sea, es muy fácil llevar puras notas altas en secundaria porque el margen de dificultad es bastante promedio. Entonces, claro, si te aplicas, pues obviamente consigues la mayor nota. Y cuando vienes de ese ecosistema donde conseguir la mayor nota depende directamente de tu sacrificio, cuando llegas a la universidad te das cuenta que a veces estudias 10 horas, no te mueves de tu casa, no tienes vida social, no haces nada y te sale una nota promedio y dices, pero si antes yo hacía menos que esto y me salía la máxima nota, ¿qué está pasando aquí? ¿Será que yo no lo estoy entendiendo? ¿Qué es lo que pasa? Y sí, es un bonito ejemplo por eso, ¿no? Porque es la manera más directa de expresar que no importa qué tan preparado vengas, el fracaso va a ser parte de ese proceso. Hay otra cosa muy importante que quería decir allí, y es que en ese mismo proceso de preparación para cualquier cambio, cualquier emprendimiento, en mi caso directo, como les estaba explicando a ustedes antes de comenzar a grabar también, hay una parte de ese proceso de emprendimiento donde te trazas metas, digamos, muy inmediatas a corto tiempo. El proceso del emprendimiento se demora. Es una cosa donde hay que tener mucha paciencia, como bien lo ha dicho Joaquín, y donde hay que poner mucho trabajo por una recompensa muy pequeña, por mucho tiempo. Entonces, claro, la manera más, digamos, sana de enfrentar ese reto es poniéndote metas a corto plazo muy pequeñas y recompensándote por los pequeños logros. Estamos hablando de eso antes de grabar y es importante porque al principio, como estamos acostumbrados, igual que en el caso de secundaria y de la universidad, a conseguir resultados de mucho trabajo, a veces pasamos desapercibidos las situaciones donde bastante de ese trabajo nos consigue una cosa pequeña, pero no el objetivo final. ¿Y qué pasa? Que dejamos de celebrar esos pequeños logros, ¿no? A mí me pasó mucho cuando estaba empezando. Un compañero, yo estaba saliendo de una empresa en mi primer emprendimiento y un buen amigo me ayudó a registrar mi primera compañía. Y cuando quise hacerlo y pregunté por hacerlo solo, me dijeron, no, eso es un papeleo, tienes que llenar una planilla donde vas a poner 3 nombres y si nadie lo está usando y te lo aprueba, entonces tienes que ir a registrar, eso va a tardar, mira, entre 3 a 6 meses. Y yo decía, oye, pero yo me quiero salir de ese sitio ya, ¿sabes? Entonces conseguí un compañero que me vio con las ganas de hacer las cosas, me dijo, mira, mientras tú estás en la oficina, yo te llevo la planilla, tú la llenas y yo te hago el proceso mientras tú estás trabajando y lo ponemos a andar. Que se tarda 3 meses, pues no pasa nada. Y resulta que nos salió, haciéndolo así, llevando él los documentos y yo llenándolos en la oficina, me salió en un poquito más de 40 días. Y claro, me entregaron el certificado de incorporación y ya yo estaba pensando en que tenía que hacer, gestionar la parte administrativa y empezar a hacer el logo, empezar esto, porque es que ya tengo certificado y tal, no sé qué. Y nunca me detuve a darme cuenta que tenía mucha suerte y que había sido un mega logro haber conseguido el certificado de incorporación en 40 días. Y de eso se trata. O sea, cuando te trazas este plan, a lo mejor la meta no es abandonar el trabajo como era para mí, sino incorporar la compañía. Eso puede ser una meta pequeña, alcanzable a corto plazo y que te va a dar ese sentido de que, mira, me estoy moviendo hacia adelante. Y a lo mejor el próximo paso no es montar la oficina, sino, yo qué sé, conseguir un logo. Eso también es una meta a corto plazo y alcanzable que te va a dar ese sentimiento de que, mira, y si te trazas pocas metas así pequeñas entre una cosa y la otra, pues vas a sentir ese progreso y a lo mejor si una de ellas no sale, ya no es que te estás devolviendo a cero, ya te estás devolviendo a la incorporación. Ok, no me salió el logo, pues vamos a hacer lo de la parte administrativa, vamos a hacer el registro mercantil, vamos a hacer otra cosa, ¿entiendes? Y trazarnos esas pequeñas metas para sentir ese avance en el proceso que estamos haciendo. Y pues en esos pasos, definir una meta alcanzable, ¿verdad? Celebrar el avance y recuperar nuestra confianza, porque eso es importante, ¿verdad? Eso implica reconocer el progreso
por pequeño que sea, como dije, así sea un logo, así sea un bolígrafo con el logo puesto, eso también es un logro, ¿ok? Y reconectar con nuestras fortalezas, tener presente experiencias pasadas y eventos donde superemos desafíos para reafirmar ante tropiezos, ¿verdad? Que tenemos la capacidad de salir adelante nuevamente. Sí, bueno, todo ese cúmulo de cosas que tú acabas de mencionar y sobre todo el rodearse de un ambiente positivo, de gente que te pueda ayudar, personas que a lo mejor han pasado por un fracaso, que pueden compartir contigo sus experiencias, que te pueden servir para aprender lo que te está pasando en la situación que estás. Eso es fundamental en todos nosotros. Yo recuerdo siendo profesor en la universidad que muchos estudiantes sentía que fracasaban porque, como decía Gaby, fallaban en una materia, pero no se ponían a analizar muchas veces que ese fracaso era parte de un proceso. Entonces, cuando tú lograbas conectar con ellos y cuando ellos lograban conectar consigo mismos, se daban cuenta que había diferentes situaciones, diferentes procesos que los habían inducido a no lograr cumplir la meta que ellos querían. Pero cuando se reconectaban con entender que eso no era más que una piedra en el camino y no era su vida, eran personas jóvenes, pero tenían todavía las oportunidades por delante, podían hablar con otros compañeros, podían hablar con nosotros, los profesores, la perspectiva cambiaba, porque si tú ves el fracaso como algo final, esa perspectiva te va a destruir, pero si tú ves el fracaso como todos nosotros muchas veces lo hemos tenido que ver para superar situaciones, si te reconectas y dices, bueno, ya yo he superado cosas, esto no es lo que me va a detener. Yo, por ejemplo, yo nací, ya superé una cosa, ya salí del vientre de mi madre, ya he crecido, ya he pasado enfermedades, ya he estado en situaciones difíciles, he tenido muchas cosas que me permiten decir, sí, he tenido éxito, no solamente fracaso. Comienzas a ver el mundo de una manera distinta, pero si tú aceptas que el fracaso es el final de todo, quedas atrapado en una situación que es terrible y que muchas personas sufren por fracasos que tienen que ver con el trabajo, con una práctica deportiva, con un hobby, con una pareja, con muchísimas cosas. En vez de sentarse a decir, bueno, ¿por qué fracasé? ¿Qué pasó? ¿Qué elementos puedo aprender aquí? ¿Qué puedo tomar? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo ir hacia lo que yo quiero sin sentirme mal por haber fracasado? Que eso es parte de la vida. Eso hace un cambio cuando uno se siente y reflexiona y dice, bueno, voy a dar un paso de acción para no ver el fracaso como el punto final. Sí, muy, muy importante, porque considero que cuando entendemos que el fracaso es parte del proceso y no nos quedamos allí, sino que tomamos acción, la acción se traduce en simplemente atreverse a volver a intentarlo. Allí recuperamos la confianza, intentamos y fortalecemos lo que ya traíamos, perfeccionando para no cometer los mismos errores. Entonces, es importante empezar de nuevo, pero con más preparación. Usar lo aprendido del fracaso anterior, diseñando una mejor estrategia para no obtener los mismos resultados. También aceptar todos los obstáculos, todos los miedos o las incertidumbres que pueden venir en el proceso. Porque ciertamente somos humanos y experimentamos todas estas emociones y todas estas sensaciones. Estamos en un constante altibajo día a día, porque nada va a ser lineal, nada va a ser perfecto, pero hay que mantenernos allí y seguir en el camino, porque la única forma de superarlo es avanzando. Y por último, diría que comprometernos realmente con lo que estamos haciendo, porque cuando el compromiso es firme, nuestra constancia y disciplina va a estar allí y eso nos va a acercar cada día más hacia nuestro propósito, independientemente de todo lo que surge en el camino. Entonces, cuando aceptamos este fracaso como parte del proceso y nos atrevemos a volver a intentarlo, estoy seguro que los resultados van a ser diferentes y nosotros mismos nos vamos a sentir mejor. Sí, bueno, comprometernos con la acción. Cuando recuperamos la confianza y cuando pensamos en que podemos salir adelante y tomamos las acciones específicas, vamos a lograr esas metas que inicialmente consideramos que no alcanzamos y que consideramos que son un fracaso el no haberlas alcanzado. Pero eso es parte del camino, nuestro propósito de vida, y
y cada uno tiene que hacer su propósito de vida, entendiendo que el fracaso está allí, pero que uno no tiene que quedarse paralizado. Cuando tú recuperas la confianza después de un fracaso, es un proceso maravilloso, te llena, te inunda, te dice, bueno, ya reflexioné, ahora tengo que pasar a la acción y sé que puedo. Sí. No es evitar la falla, no es evitar el fracaso, sino aprender, como dices tú, Gaby, levantémonos, tengamos más sabiduría, más resiliencia y vamos a intentar tomar lo mejor de esta experiencia. Así es muy importante. Nunca un segundo intento ocurre con el mismo conocimiento, ¿no? Siempre mejoramos y crecemos y aprendemos de todos esos fracasos que son parte del desarrollo. Voy a aprovechar y tomarme un pequeño momento en nuestra conversación para recordarle a nuestros oyentes que al final de este podcast, en la descripción van a encontrar todos los links para ponerse en contacto con todo nuestro equipo del Gran Propósito e invitarlos a participar de nuestro curso gratuito de las 7 herramientas en el ámbito profesional para alcanzar esa posición, ese trabajo, ese ambiente profesional con propósito que estás buscando. Es completamente gratis, pueden conectarse con nuestra página web, conectarse a nuestra página en nuestras redes sociales, pertenecer afiliarse, suscribirse, a nuestro grupo de Facebook, donde estamos constantemente compartiendo información de ayuda para todo este crecimiento profesional que buscamos y para alcanzar una vida con propósito. Les recuerdo, en la descripción del podcast están todos los links de las maneras que se pueden conectar con nosotros. También los invitamos a que nos dejen un comentario, a que nos dejen una opinión del podcast, a que nos sigan, a que nos manden un correo, cualquier duda, cualquier tema que quieran que discutamos. Estamos acá para escucharlos y para ayudarles en este crecimiento profesional que todos buscamos. Y ya a manera de cierre con este tema tan importante que es esto de levantarse cuando nos caemos, ¿no? De recuperar la confianza después de un fracaso. Pues como ya hemos conversado a lo largo de este tema, el fracaso es parte de nuestro proceso. Hay que aprender a aceptarlo, digerirlo, analizarlo, ¿verdad? Reconocer qué partes de ese fracaso son importantes para nosotros, conservarlas, aprender de ellas y crecer como profesionales, y cuáles ya no es necesario ni mirarlas, ni ponerlas en introspectiva, ni causarnos ningún daño mental en ese proceso de crecimiento. Por supuesto, es importante dejar espacio para reconocer esas pequeñas victorias del proceso, reconocer que en todo ese espacio de tiempo que le hayamos dedicado a lo que estamos considerando hoy como un fracaso, hay cosas positivas y hay cosas que podemos sacar de allí para seguir adelante. Y como bien lo dicen Joaquín y Gaby, hay que comprometerse con lo que estamos haciendo, hay que comprometerse a la acción, hay que aceptar también que el miedo es parte del proceso, ¿verdad? Hay que comprometerse, así sea empezar de nuevo, porque seguro algo de todo ese proceso nos va a servir para conseguir el éxito definitivo. Ahora le voy a dar la palabra a cada uno de mis compañeros para que nos den ese mensaje de cierre para esa persona que está a lo mejor experimentando en estos momentos un fracaso con algún plan, algún emprendimiento y no sabe cuál sería el próximo paso. ¿Qué le dirían ustedes? Claro que sí. Bueno, de mi parte, el consejo para todos nuestros oyentes que puedan estar atravesando esa situación es recordarles que el fracaso es parte del proceso y que el fracaso no viene a destruirnos, al contrario, viene a enseñarnos y a dejarnos un aprendizaje, para recordarnos de que podemos caer, pero es más sabio levantarnos más fuertes, más conscientes y aún así volverlo a intentar después de ese fallo, porque realmente eso es lo que nos define como personas, cuando nos volvemos a levantar después de cada caída, reconstruyendo nuestra confianza paso a paso, con paciencia, con resiliencia y sobre todo con acción consciente y constante, siendo disciplinados con lo que realmente queremos lograr, recordándoles que fracasar no nos hace débil, o sea que todos fracasamos en algún momento de nuestra vida.
Al contrario, intentarlo es lo que nos hace valientes y es lo que nos hace sentir plenos y es lo que nos va a llevar a esa meta que queremos. Cree en ti porque ese es el verdadero éxito y es lo que te va a acercar hacia tu propósito. Sí, bueno, para cerrar y luego de haber vivido fracasos personales y experiencias de amigos y otras cosas similares, realmente no hay magia, no hay un acto mágico que te va a sacar del fracaso y lo va a eliminar por arte de magia, ¿no? El fracaso, eso sí hay que reconocer, no es el final de la historia, es parte de la historia que construyes y que has vivido y que recordarás y que verás. Es el comienzo de un capítulo más de tu vida, de un capítulo de experiencias y que tienes que tomarlo así, tienes que ver con claridad que eso puede suceder y tienes que tener la determinación en tu vida de afrontarlo y no de castigarte. O sea, los tropiezos están allí, pero hay que seguir avanzando y hay que creer en uno, hay que tener esa capacidad de valorarse a sí mismo, porque si te lo propones, como lo hemos dicho, y si te fijas tu norte y si aprendes de tu entorno y te rodeas de un ambiente que te permita crecer, vas a poder superar ese fracaso. De lo contrario, si te quedas en ti mismo y te encierras en que no hay opciones, el fracaso te va a hundir y no queremos que eso suceda. Pues muy bien, chicos, muchísimas gracias por esos mensajes tan importantes y tan motivadores para nuestros oyentes. Ya saben que el fracaso no es el final, hay que comprometerse, hay que seguir adelante y creer en esa idea que te va a llevar a vivir una vida con propósito. Nos despedimos por el día de hoy. Gabriela, Joaquín y su servidor Tony. Esperamos verlos la próxima semana, donde tendremos otro tema que tenga que ver con el crecimiento profesional. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, chicos. Gracias, Tony. Gracias, Gaby. Y no olviden darnos like. Exacto. Suscribirse y dejar sus comentarios. Dejen sus comentarios, que hay muchísimas cosas que a lo mejor parecen pequeñas y podemos desarrollarlo en un tema que a lo mejor afecta a muchas personas y les va a ayudar a alcanzar esas metas que están tratando de lograr. Una vez más nos despedimos, hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Esto fue Conversaciones con Propósito. Gracias por escuchar nuestro podcast. Sigue los links en la descripción para más información y no te pierdas nuestro minicurso gratuito disponible en nuestra página. Publicamos nuevos episodios cada semana. No olvides dejar tus likes, comentarios y reacciones. Este podcast fue presentado por Gran Propósito LLC. Todos los derechos reservados.